Hola, hola. ¿Qué Enfadonis. tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Que pase Adonis aplausos. Muy bien, muy bien. Aquí todo Perfecto. tranquilo. ¿Desde dónde nos estás guachando? Desde Bravo. el Estado de México, en México. Perfecto, Adonis soy perfecto, tu perfecto, ídolo. amigo. Bueno, pues estamos todos aquí ansiosos de escuchar tu relato. Pues realmente es algo, voy a tratar de hacer algo muy breve. Ya tiene mucho tiempo que sucedió. En la Ujú. actualidad, yo, Una buena historia, yo Adonis. tengo 29 años para empezar. Muy bien. Yo actualmente estoy, terminando la licenciatura de filosofía aquí en FESACatlán. Ok. Eh, lo comento porque parte Ya de eso cállense, tiene güey, mucho porfa. que ver con cosas que estudió hoy, pero eh, la historia que quiero contar fue cuando tenía yo alrededor de unos 6 o 7 años, no, perdón, menos, 5 o 6 años, Sí, no más. Ok. Y en esa época yo compartía la habitación con mi madre. Entonces, la casa en la que habitamos es de mis abuelos. En la actualidad pues, ya tengo aparte, ¿no? Pero en ese entonces compartíamos esa habitación que tiene una ventana que da hacia el patio de la casa, que es un pasillo, pues medianamente extenso. La casa donde habito es algo grande. Yo, en ese entonces, mi mamá pues trabajaba mucho y por lo regular me la pasaba yo solo aquí y pues mis abuelos dedicados a la casa y a sus actividades por lo regular no tienen mucho tiempo como para estar al pendiente de mí más que en lo esencial, ¿sabes? Ya en Sí, la forma en la que yo me entretenía, pues sí, podía diferenciar. Pero parte de eso, no sé, ya ves que muchas veces se le atribuye que hay niños que experimentan esto de los amigos imaginarios. ujú. Entonces, realmente hay como ciertos límites para distinguir eso y lo que al día de hoy yo considero que era un poltergeist, porque en mis juegos de niño y cuestiones así, mm, yo tenía un supuesto amigo imaginario que se hacía llamar amigo fiel, ¿no? Yo lo llamé así en su momento. Órale. Y te digo, yo aquí en la casa jugaba entre las habitaciones que hay, sobre todo en la habitación de mis abuelos por alguna razón. Sobre todo porque igual mi abuelo ha sido como por algún Gracias por tiempo tus tips, Senchi. seguidor de esta idea de la Santa Muerte y demás. Y mi abuelita, pues lo contrario, ¿no? Muy devota a la Virgen. Ujú. Entonces yo jugaba mucho en la habitación de mis abuelos y aunque parezca increíble, pues muchas veces yo bajaba llorando de la habitación de ellos porque en los juegos que tenía con este supuesto amigo imaginario, pues a veces me golpeaba con objetos que había en la habitación. Entonces, mi abuela, No bueno, manches. ambos, mis abuelitos aún viven afortunadamente, y mi abuela pues recuerda mucho esos momentos en los que yo bajaba de la habitación llorando, ¿no? Y que le decías que me pegó y así, y ella pues de alguna manera para tranquilizarme pues ya me tenía ahí con ella en la cocina y demás, y en ratos pues ya yo me iba. Eso era durante el día y en las noches exactamente como estas horas, entre las 3, 3:30, en la habitación donde te digo que compartía con mamá, siempre llegaba, yo era el único que escuchaba un golpe muy fuerte en la ventana que da hacia el patio, pero no sé cómo podría describir unos golpes entre ira.
así como cuando alguien te despierta y golpea así desesperadamente la ventana, Ujú. mueve todos los vidrios y demás. Entonces yo me despertaba y me asomaba a ese pasillo y lo que veía era una silueta como un ente vestido como de monje porque traía así como un gorro enorme que lo cubría y no se le veía como ninguna expresión más que un ojo en medio y, y me hacía así como señas de que saliera a- al patio, Ujú. pero a veces eran noches tranquilas y otras noches eran pues muy agresivas, a tal grado que pues yo lloraba y le decía a mi mamá que pues algo estaba ahí, que me llamaba, pero lo que más perturbaba en ese momento a mi mamá es que ella no Ahorita escuchaba vengo, voy a nada ver de lo Mickey, no me que tardo. yo ahorita les estoy describiendo, de golpes en la ventana y o sea, que lo veía y que no se quitaba de ahí. Siempre le decía yo que qué pasaba, ¿no? Y mamá, pues en su desesperación se ponía a rezar y demás. Ujú. Realmente no recuerdo cuánto tiempo estuve viviendo ese tipo de experiencias hasta que una persona que vivía, que lamentablemente ya falleció, que vive Sí. aquí cerca de mi colonia, que se dedicaba a curar de espanto y demás, como se le dice, y me llevaron así como a una sesión con ella. Y por algunos años como que todo ese recuerdo se había quedado ahí, ¿no? Como privado, como que me lo habían bloqueado por algún momento y dejé de tener ese tipo de encuentros y pues ya, o sea, realmente como que volví a la normalidad desde entonces hasta el día de Ujú. hoy, que pues lo recuerdo y mucho de ese tipo de cosas me llevaron como a a profundizar un poco más en en lo que viví hasta que llegué como a la adolescencia, fue Ujú. que empecé como a preguntarle a mi mamá, ¿no? Porque empecé a tener como nuevamente ese recuerdo y le dije que qué fue lo que la señora que me curó, qué fue lo que le dijo que era lo que me enfrentaba o con lo que conecté, ¿no? Y Sí. decía que ella le dijo que aquí cerca de mi casa alguien, aparentemente había perdido la vida. Si no se sabe si era un bebé o alguien mayor que quedó como en, ¿cómo le dijo? O sea, que estaba buscando luz, que tenía como algún pendiente o algo así, que Ujú. no le permitía descansar y que por lo regular ese tipo de entes se aprovechan o tratan de aprovecharse de la inocencia o de la pureza que hay en los niños Ujú. para poder ellos de algún modo trascender y pues conmigo buscaba esa ese fin. Y decías que se hacía llamar amigo fiel, ¿no? Sí, de niño yo lo llamé así, pero realmente te digo, no he podido como encontrarle alguna descripción con alguna entidad ya con un nombre específico, pero, o sea, sí la figura, eso sí no se me olvida, como Un una monje, ¿no? especie de monje con reloj. Wow. ¿Y aún vives en esa casa? Sí,
pero ya no has visto nada. Pues yo ya hasta el momento no, pero tampoco me he vuelto así como escéptico, Mm, porque sé que de alguna manera hay algo, porque ese tipo de patrón, mucho tiempo después, eh, mi mamá, bueno, hoy tengo una hermana que tiene 20 años y ella igual casi a la misma edad que de la que tuve yo también pasó por algo similar. ok, Y, entonces sí, es como tú dices, hay un patrón ahí con que busca a los niños, ¿no? La inocencia. y sobre todo que es muy curioso porque mi hermana de niña, bueno, en ese entonces, igual como entre 4 o 5 años, en lugar de, bueno, a diferencia de mí que yo me paraba a ver a la ventana así despierto, como en todos los días ves, ella tenía como mucho sonambulismo y en el día, igual todavía en ese periodo yo compartíamos la habitación. Ujú. Y ella me decía que debajo de mi cama veía una niña y de hecho ella se metía con sus muñecas y se metía así con sus cositas debajo de mi cama porque pues estaba alta de las patas. Entonces se Ujú. metía ahí con sus cosas y según ella se metía a jugar con la niña. Y uno de Ok. mis primos varias veces la llegó así a encontrar jugando debajo de la cama y le decía es que hay una niña que viene a jugar conmigo y mi hermana así hablaba y tenía sus cosas, pero que decía, o sea, mi hermana que según la niña le decía cosas de cada uno de la casa y Órale. cuando le decía que, yo un día le pregunté, ¿y qué te dice de mí? Y que la niña le dijo así como, no, es que él me da miedo, pero Órale. yo me quedé pensando ese tipo de respuestas porque habrá sido es como realmente la protección que me hicieron en su momento fue tan fuerte para provocar ese tipo de reacción o ese tipo de respuestas porque mi mamá también le hacía preguntas muy específicas Ujú. y pues nos sorprendía que estando nosotros así durante el día ella de repente se nos perdía y ya sabíamos que estaba abajo de mi cama entonces mamá al principio como que lo vio algo natural pensando que como ya lo había vivido conmigo, en cualquier momento creyó que mi hermana lo iba a superar o no sé, hasta que en un punto mi hermana se empezó a enfermar muy fuerte, tal grado que se le venían vómitos muy fuertes y no se levantaba de su cama y Ujú. empezó así a cambiar hasta del color de piel muy raro. Y curiosamente, todavía vivía esa señora que me curó a mí. E igual, bueno, esa vez a mí me llevaron a la casa de la señora y como mi hermana estaba enferma, esa señora tuvo que venir aquí a la casa de mis abuelos. Ujú. Y me acuerdo que ella hizo un ritual, pero nos pidió que la dejáramos a solas con mi hermana en la sala. Y, y yo recuerdo muy bien que nos pidió a todos que, que durante el tiempo que estuvieran ellas ahí, que no se nos ocurriera tocar ningún tipo de puntas, o sea, como tijeras o cualquier cosa así, Punzo cortante. ajá, sobre todo de metal, y que en primera que no lo agarráramos y en segunda que no lo hiciéramos, o sea, que no lo levantáramos, que como si levantaras la mano como apuntando hacia arriba. Y eso Ok. siempre se me quedó muy grabado. E igual a,
al poco tiempo de que le hizo ese ritual a mi hermana, fue igual, santo remedio. Empezó a cambiar y empezó a comer y se levantó y todo. Con ella sí fue un poco más fuerte ¿Qué contigo? que lo que me pasó. Vaya, no manches. Ahorita dice que tu hermana actualmente tiene 20 años, que pasaron 10 años Ujú. de eso. Sí, ya. Wow. Y si se acuerda de ella, sí tiene recuerdos. Gracias por compartir, Adonis. Sí, sí, la neta, ella sí, igual que yo, tiene como cosas también muy específicas de las que se acuerda de lo que ella hablaba con las niñas aparentemente y de los juegos que tenían. No Pero que, manches. sí, pero que, o sea, al mismo, ella llegó también al punto como yo de decir que también ya le empezaba a dar miedo porque los juegos que le pedían era como más, ya arriesgando casi su vida, ¿no? O sea, con este mismo sentido. La fregada. Pero, ¿y nunca intentaron sacar esa cosa de la casa? No, te digo que no, hasta que ya vieron que mi hermana de plano se enfermó y que, te lo juro, la piel se le veía de otro color, así como entre verdosa. Y para ser una niña tan chiquita, pues sí era preocupante porque todo el tiempo ella andaba corriendo y andaba haciendo muchas cosas, entonces sí, Sí, fue un cambio muy mm, drástico. exactamente. Y cuando vieron que no era tan normal su enfermedad, fue cuando llamaron a esta señora que en paz descanse. Trato de recordar su nombre, pero no lo tengo ahorita de momento, pero sí ella fue muy famosa por aquí por ese tipo De de actividades. experiencias. Sí. Sí, sí, supongo que en vida tuvo muchas cosas que contar similar Híjole, a sí. lo que vivió. Sí, debe haber tenido un chorro de experiencias. Vaya, no, hombre, pues, Adonis, muy chido o sea, qué fea experiencia, ¿no? Pero, o sea, está muy padre tu relato, lo que viviste, sí me sorprendió mucho. No, no, al contrario, pues gracias por la oportunidad y qué bueno que les haya gustado, ¿sabes?